Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando otra vez de Life and Strength, la iglesia que pertenecemos, y es para hablar del programa de los lunes que tenemos en nuestra iglesia, que se llama Un hombre con propósitos. Y esta vez, hace mucho tiempo que no salía, les quiero decir cómo están, saludarlos y darnos cuenta de que estamos aquí transmitiendo desde nuestra casa, que es su casa, y para compartir un poco de la palabra, de lo que me ha hablado el Señor, lo que me ha dado el Señor, lo que me ha dado la misma iglesia, en un libro nuevo que estamos sacando. La semana pasada estuvo Jaime, que estaba hablando también del libro que lo empezamos. Yo voy a hablar del capítulo número 2, que se llama La disciplina de la pureza. ¿Por qué me tocó a mí este pedazo? No sé, pero yo pienso que son palabras de que nos da el Señor, ¿no? Cosas de que nos da el Señor para nosotros mismos seguir adelante y aprender de los errores y las cosas que hacemos diariamente, pienso yo. Porque, bueno, primero que todo vamos a orar un poquito, vamos a decirle al Señor que me dé palabra y que me hable Él por mí, y todos vamos a inclinar, por favor, inclinemos nuestra cabeza y digámosles a todos, y le pedimos más que todo al Señor Jesucristo, Señor bendito, que nos guíe, que me dé palabra y que me dé facilidad de poder comunicar y hablar de las pocas páginas de este libro que he leído esta semana, y para que veamos el capítulo 2 del libro que se llama La disciplina de la pureza. Señor, dame chance, dame la oportunidad de expresarme de la mejor manera que pueda, Señor, y darme cuenta de los errores que estamos haciendo y los errores que podemos evitar aprendiendo más y más de la palabra. Señor bendito, te lo pido de todo corazón, y todo te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor bendito, amén. Aparte, quiero saludar a todos los que están allá afuera. No podía faltar mi esposa Lorena Guillén, que es una de mis ayudas más grandes que tengo, aparte de Dios. Bueno, como les venía diciendo, voy a hablar un poco del capítulo número 2 de este libro, del libro que se llama, el libro que nos pusimos, que se llama de la pureza, ¿no? ¿Cómo se llama? Voy a decirles cómo se llama porque estuve leyendo y leí tanto que ya hasta se me olvidó el nombre. Pero el nombre se llama Las disciplinas de un hombre piadoso. Las disciplinas de un hombre piadoso. Y en el capítulo 2 hablamos de la disciplina de la pureza. Leyendo un poquito al principio de todo, en realidad lo que está hablando el libro es de la impureza de nosotros, la impureza sexual de nosotros, de la pornografía, del medio especial de la sensualidad, sexualidad y cosas por el estilo, ¿no? Me pareció chistoso que en medio de lo que estaba leyendo en el libro y varios pasajes de la Biblia que nos da aquí, más que todo en el libro, nos dice que si en realidad tú puedes mirar 2 semanas, me pareció súper chistoso porque a mí me gusta mucho ver televisión, y las películas de acción, esto y lo otro, ¿no? Pero si usted ve dos semanas seguidas, dice 2 semanas seguidas, ve televisión un par de horas al día, usted va a ver muertes, va a haber desacuerdos, va a haber adulterios, va a haber fornicación, va a haber todo lo malo en 2 semanas, en algo que su abuelo lo vio en el transcurso de su vida entera. Es y eso me llamó mucho la atención porque es para que nos demos cuenta lo rápido que trabaja ahora la sensualidad hacia nosotros y lo vulnerables que somos todos nosotros al respecto, ¿no? Somos todos, hasta la iglesia misma es parte y hecho de lo que está sucediendo. Dice aquí que no es extrañar que vivamos en una cultura de sensualidad por todos los poros. Porque cuando decimos por todos los poros es de todo, pues no hay una cosa que no se dirija o que no lleve
o que no nos guíe a algo que no está correcto, a algo que es malo para nosotros mismos. Hubo una encuesta que hizo una revista, se llama Liderazgo, realizó una encuesta entre un 1000 de pastores, con muchas preguntas, y se dieron cuenta que el 12% de los pastores habían cometido adulterio cuando estaban en el ministerio, se estaban de pastores en la iglesia, de todo, ¿no? Por cada 8 pastores, uno había cometido un error. Un adulterio, había salido con una mujer de la iglesia o cosas por el estilo, ¿no? Al mismo tiempo hicieron también encuestas con un millón, vea, con 1000 personas que iban a la iglesia que no eran pastores. Y ahí el rate subió. En vez de ser el 12%, era el doble, era el 23% de las personas que habían hecho algo malo. Eso es casi el doble. Que habían tenido relaciones sexuales extramaritales, o sea, fuera del matrimonio, con otras personas, esto y lo otro, ¿no? Y el 45% indicó que habían hecho algo que era impropio. Impropio, bueno, yo dije, bueno, ¿y qué es impropio? Impropio lo vemos, la manera que habla, la manera que dices, la manera que te expresas, la manera que actúas con otra gente. Eso es impropio. Meramente, y mirando bien las cosas, nosotros nos damos cuenta que la iglesia evangelística contemporánea actualmente, en términos generales, es una iglesia de Corintio, es una iglesia corintia. Entonces me llamó la atención porque dije, bueno, ¿por qué Corintia? Tan raro que digan eso. ¿Y qué era Corintia? Corintia era una ciudad notoriamente para inmoralidad sexual. Dice, las religiones paganas no valoraban pureza sexual. No era difícil que un corintio pensar que podía ser religioso y aún seguir actuando de cualquier forma que le placiera cuando se trataba de sexo. La cultura griega podía decir la realidad. Tenemos amantes por amor al placer, tenían concubinas para el cuidado diario de su cuerpo, pero esposas que nos trajeran hijos. O sea, si si ahorita uno lo piensa, no, tener 3 mujeres, no, pues qué buena onda, ¿no? Pero pues en realidad no, qué buena onda, porque es un problema muy grande en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de los mandamientos que el Señor nos dio, en contra de las cosas que debemos de llevar diariamente. Al hacer eso, pues no, vamos a decir que cometemos un error, que hacemos algo malo, que sale uno, tiene relaciones con una persona fuera de su matrimonio. Entonces lo primero que uno piensa, ¿no? O uno pensaría es, no, pues que el enemigo me ayudó, me presentó, me dio la oportunidad, me empujó el enemigo a hacer las cosas. Pero no es eso, el enemigo sí nos pone trabas, como tú quieras, pero es decisión de nosotros hacerlo. Al mismo tiempo nos damos cuenta de que el enemigo no nos voltea la moneda para, ¿cómo le digo? Como para odiar a Dios, o para estar en contra de la religión, o que por ser religioso, por ser parte de la iglesia, pues entonces no me dejan ser como yo quiero ser. No, no es eso. Sino lo que pasa es que el enemigo nos ayuda a olvidarnos de Dios por un momento. Por el momento sensual, por el momento de la vista, por el momento de lo que vemos. Y fíjense nomás, al hacer eso, en realidad no es extraño que la iglesia haya perdido su interés por la santidad. No es raro de que, dice, no es extraño que sea tan remisa para disciplinar a sus miembros. No es extraño que le reste importancia a algo que es tan fuera de lugar. No es extraño que muchos hijos lo rechacen. No es extraño que muchos lugares, como en otras, vamos a decir, religiones, como el Islam, tenga tanta gente, tantos miembros, porque no les importa la moralidad, no les importa matar, mentir, decir,
terminar, acabar. No, a ellos no les importa eso. Mientras encuentren su satisfacción, pueden hacer todas esas cosas, ¿no? Y la sensualidad es mutuamente lo que ha caído las garras de la sensibilidad. Y al tener eso nunca puede uno encontrar su dominio propio porque lo está dominando otras cosas que no somos nosotros mismos. Para llegar a esto, bueno, ¿y cómo podemos comparar esto con la iglesia o con la palabra? Entonces, aquí decía que debemos de mirar ¿en dónde debemos de mirar? Buscar la ayuda, ¿en dónde la encontramos? ¿En dónde podemos hacer eso? Sabemos que la palabra, que la Biblia, sabemos que la Biblia es nuestra guía, nuestra palabra, nuestra enseñanza, todo lo las cosas que sucedan y como pasen y hayan sucedido y lo que usted quiera está en la Biblia. Entonces en la Biblia yo le estaba leyendo el libro y dice, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Y dice que ¿a dónde debemos de mirar en busca de ayuda? El mejor ejemplo que existe está en la palabra y es la experiencia del rey David. Cuando hablamos del rey David, si hablamos del rey David, hablamos de que no, pues era hombre de palabra, alegría, entusiasmo, confianza en la palabra de Dios, estaba alegrado al Señor, el Señor lo quería, el Señor hacía las cosas y le ayudaba mucho a David porque sabía que David tenía un buen corazón. Pero al mismo tiempo, bajo su liderazgo en todo Israel, difícilmente parecía que David pudiera ser el candidato para un fracaso moral, ¿no? Para un fracaso malo, para ser algo feo, pues. Pero el rey que era David era vulnerable, ya que había debilidades definitivas en su conducta y eso lo llevó a la merced del fracaso, de las cosas que lo pueden matar a uno. Para ser rey pues se necesitaba muchas cosas y se necesitaba ser puro y esto y lo otro, ¿no? Cuando la norma de las normas de los reyes hebreos en ese tiempo, de los reyes hebreos, ordenaba 3 cosas decían que eran cosas diferentes, dice, para ser rey necesitaban 3 cosas. Se ordenaba abstenerse de cosas, se necesitaba no hacerlas, no tenerlas, no disfrutarlas tanto, era tener muchos caballos, tomar muchas mujeres y acumular mucha plata y oro. David cumplió con el primero y el tercero, no tener muchos caballos y no tener mucho dinero y esto. Pero con el número 2, él quebró ahí, no lo pudo hacer, no lo pudo sostener. En cuanto al segundo, deliberadamente era un número, él hizo un numeroso harén, o sea que tenía muchas mujeres y concubinas y todo ese rollo. Era legal tenerlos, porque era legal tener un harén y todo, pero no se consideraba adulterio en esa época. Pero de todas maneras el exceso era un peligro y las consecuencias de ese peligro era la caída de él. En resumen, la aceptación por parte de David, la sensibilidad socialmente permitida al llamado de Dios y lo convirtió en presa fácil para el pecado funesto de su vida. O sea, una cosa que hizo mal, una cosa que no debía haber hecho, pues lo alejaron del camino correcto, de las cosas buenas, de lo que debía hacer. Dice que él no sospechaba algo insólito en ocurrir, siempre andaba más, vamos a decir, correctamente, ¿no? Él andaba en lo que debía de hacer, como lo debía de hacer, y nunca nunca pensó en algo insólito ni nada. Hasta que una vez dice que él estaba como descansando, dice, paseaba por el terrado, o sea, en la terraza del palacio andaba descansando, paseando, mirando, y mientras miraba sus ojos vieron la figura de una mujer extraordinariamente hermosa que se bañaba sin ningún pudor.
de lo hermoso que era. Um, y era muy hermosa. Era una joven que estaba en el flor de la vida. Me imagino que era una muchacha pues bien, ¿no? Al momento que él hizo eso, él debió haberse retirado, haber volteado la mirada, haber hecho algo diferente. Um, pero no, él se quedó mirando a la señora. Él se quedó mirando y continuó mirándola. Al continuar mirándola, le dio paso a ese mal pensamiento que tenemos los seres humanos, a ese mal pensamiento, a esa manera de que, vamos a decir, sí, sí lo puedo hacer sin que nada suceda, pero pues al momento no estás pensando en las consecuencias, en lo que va a salir, en lo que va a dañar, en lo que va a molestar, en lo que va a herir a diferentes personas. O sea, nunca deja de ser real, pues. Y otra vez vemos lo mismo, el Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino nos hace olvidar de Dios, porque si nosotros somos temerosos de Dios, sabemos que en los mandamientos el Señor nos dice, no, no lo hagas. Ni se te ocurra hacer algo por el estilo, porque no lo puedes hacer. Pero el deseo sexual es más auténtico para nosotros al momento en que lo estamos haciendo. Dice, por lo tanto, necesitamos algunos pasos decisivos, porque no, el hacer mal, pues no es decisivo, ¿no? Uno al hacer mal estaba mirando varias cosas y dice que qué haría, qué hace, qué sucede, no qué haría, no, sino qué sucede cuando uno hace algo así. Y mira las cosas y dice que uno quebranta, daña los mandamientos del 5º al 10º mandamiento. Mandamiento del 5º al 10º. Pero al mismo tiempo, está violando en realidad los primeros 4 mandamientos, que son amarse a sí mismo, dice, la violación del 10º mandamiento es no codiciar a la mujer del prójimo. Pum, ahí carto 1. Al cometer adulterio, el 7º. Por robarle a la mujer de su prójimo, el 8º. Cometió asesinato, el 6º. Cometió 9º mandamiento, hablando falso testimonio contra su hermano, o sea, decir mentiras, esto y lo otro. Del 5 al 10. Los primeros 4 mandamientos los dañó violando por los mandamientos que nos da el Señor y deshonró a Dios. Ahí eso es una de las cosas de que uno hace y piensa después por no temerle al Señor, por no hacer las cosas al Señor, por no seguir las cosas del Señor. La historia catastrófica de David dice, la historia catastrófica del rey David ha sido dada por Dios y debe tomarse seriamente por la iglesia en esta época corintia. Volvemos a lo mismo, que era Corintia, era un lugar si hablan en la palabra, si hablan de una mujer corintia, está hablando de una prostituta, porque ellos hacían muchísimas cosas fuera de lo común. Cuando Pablo dice que la carta a los corintios y que él estuvo 3 veces fue con corintios a hablar con ellos, porque él estaba transformando la manera de pensar de ellos y estaba cambiando porque llevó el evangelio a esa gente. Porque volvemos a lo mismo, muchas veces cuando se refieren a mí, dicen que quién soy yo para dar palabra, por la manera que yo era antes, por la manera como me expresaba antes, por la manera de ver las cosas antes. Y con todo esto que nos enseña el Señor, leyendo la palabra y mirando la palabra, el Señor nos agarra a nosotros, bueno, vamos a decir, no nosotros, ¿va? El Señor me agarró a mí, que vengo del fango, de lo malo, de lo feo, para gloriarse en mí, para que todos se den cuenta que el Señor existe y me puede cambiar a mí. Y si me puede cambiar a mí, la puede cambiar a usted.
Y si nos puede quitar las cosas de atrás, Él nos las quita, Él nos perdona. Él nos lleva. La relación moral de la disciplina, de la obsesión sensualista, es un síndrome fatal que nos mata. Es algo que... Miren lo de David. David era bien, era por todo, era tomarse seriamente la iglesia que está... De la iglesia que está todo perfecto, que está, y llevaba, el Señor lo guiaba, lo ayudaba, le daba de todo. Y por un error sensual, un error de pornografía, un error de lo que tú quieras, como lo quieras ver, pero fue un error de lujuria, acabó con todo. ¿Por qué? Porque de ahí empezaron los problemas para David. Dice, en el caso de David, el ciclo incluyó además adulterio, engaño, degradación familiar y decadencia nacional. Me están llamando, pero primero está esto. Dice que el temor a Dios, el respeto a Dios y el respeto a los mandamientos del Señor nos lleva y nos da un propósito de no solamente enseñarnos, sino de además amedrentarnos para ahuyentarnos de una vez por otras de la sensualidad de nosotros. La voluntad de Dios, la pureza sexual, la voluntad de Dios. Hay personas que se consideran cristianas que sencillamente no creen que lo que estoy diciendo a la pureza sexual, consideran que la enseñanza es tranquila, hey, sí va a pasar y no pasa nada. Pero ya, por ejemplo, ya dije, ya mencioné prácticamente haciendo algo así. Tú estás quebrantando 9 mandamientos que el Señor nos dio. O sea, el 90% de lo que estás haciendo es malo. Es totalmente malo. No, el otro 10% es tienes que amar a Dios. Sí, tú amas a Dios. Pero al momento que hacemos algo así, no vemos las consecuencias, ni a quién le hacemos daño, ni cómo hacemos daño, ni nada de eso. Entonces, el temor a Dios es el que nos va a ayudar a nosotros. El buscar a Dios es el que debemos de tener. Porque dice, para la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión como los gentiles que no conocen a Dios, en ningún aquive, ni engañe a nadie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. O sea, nos saca del lodo para santificarnos, para que seamos más reales, más decentes, más rectos, más puros, más tranquilos. Y aparte dice, así que Él desecha todo esto. No desecha al hombre que también nos dio su Espíritu Santo. Y yo veía y decía, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Dice, como en el Nuevo Testamento, León Morris dice, el hombre que lleva a cabo el acto de impureza sexual no está únicamente violando un código moral humano, ni siquiera pecando solo contra el Dios que en algún momento del pasado le dio el don del Espíritu Santo. Está pecando contra el Dios que presente en este momento contra aquel que constantemente da el Espíritu. O sea, la impureza de nosotros es tan grande y aún así el Señor nos trata de guiar, de dar, de perdonarnos, de hacernos para estar más disciplinados en lo que debemos de hacer. ¿Y cuál es la disciplina? En realidad la disciplina no es marchar y las cosas que hace, sino el temor que le debemos de tener a Dios. El leer la palabra para que nos guíe,
¿Por qué? Porque con la oración nos podemos llenar más del Espíritu Santo. Dice, ore diaria y concretamente por su pureza sexual. Dice, pídale a su esposa y a sus amigos que oren por usted con respecto a esto y ore usted por los demás en ese sentido, porque ellos lo necesitan tanto como usted. Como en este momento, por ejemplo, yo tengo a mi esposa aquí cerquita de mí porque le digo que yo me siento más seguro cuando está ella al lado mío. ¿Sabe por qué? Porque por algo el Señor me la puso enfrente mío. Por algo el Señor me deja estar con ella. Por algo el Señor le ha dado a ella entendimiento y me ha dado a mí maneras de pedir perdón por cosas que yo he hecho, pues. Y como le digo, güey, yo vengo del fango, no le voy a decir que yo soy santo y esto no, porque no lo soy. En realidad uno no lo es y uno comete muchas cosas. Y yo decía, muchas veces mi señora me dice, hey, porque en la Biblia nos dice muchas maneras de evitar problemas, de eliminar cosas, de llenarse la palabra de Dios mediante la disciplina, de memorizarnos cosas, de memorizarnos versículos. Y hay muchas partes en la Biblia que hace eso. En Mateo 4, 1 al 11 nos dice qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer. En los salmos que escribió David, cómo guardar tu palabra. Mi corazón está guardado a tus dichos para no pecar contra ti, porque cuando haces algo, en realidad tú pecas contra Dios. No simplemente contra su esposa que está siendo usted infiel o cosas así, pero estás pecando contra Dios porque Dios nos da la manera de evitar todo esto y aún así nosotros somos muy vulnerables. Y otra vez digo, muchas cosas le echamos la culpa al diablo, pero el diablo no tiene nada que ver. Hay veces el diablo dice, bueno, ¿y yo qué? Yo ni velas tengo en ese entierro. ¿Y cómo lo podemos hacer? La mente es muy rápida, es muy... y abarca mucho, abarca la mente abarca tanto que abarca hasta la lengua. Por eso en la palabra dice que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Y muchas veces mi señora me corrige que no digas esto, no hables esto, no hagas esto. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué? Si yo lo veo normal, es tranquilo, no es cosa del otro mundo. Leyendo estas partes del libro, dice que no debemos, dice a nivel práctico, y práctico que es que lo hagamos constantemente, que practiquemos eso, que no nos dejemos llevar por otras cosas. Dice, hablando a un nivel práctico, no toque a las mujeres. O sea, sí, hi, ¿cómo está? Y tal, pero muchas veces uno se abraza y eso está mal. No saludes abrazando a las mujeres que no sean de tu familia. Porque después de que uno se vuelve y no hable de cosas como, según lo que entendí yo, por ejemplo, no me cuentes de tus problemas, porque al contarme de tus problemas, entonces yo voy a querer hacer algo para agradarte, para sacarte de ese pensamiento, vamos a decir, o de esa debilidad, de ese dolor que tuviste con lo que me estás contando, porque ella le dice a alguien más y alguien más le dice a alguien más, y entonces ya me vuelvo yo un hombro para estar oyendo las cosas y problemas de los demás. Digo, hablando de mujeres, ¿no? Porque como yo tengo errores, como soy vulnerable, como yo soy ser humano, entonces yo tengo que buscar a alguien de mi mismo sexo para en realidad poder hablar lo que pienso, lo que veo, lo que digo, abrirme más rápido, más como open-minded, como abrir mi mente hacia la otra persona. Por ejemplo, como el pastor Josué de Chihuahua, yo le hablo y le hablo mucho mejor de lo que yo le hablo a mi esposa. Porque yo le digo a mi esposa que ore por mí, que esté conmigo y que me ayude. Sí, pero pues yo no le voy a decir cosas de que, pues que no van con ella, pues. Entonces es bueno tener un amigo, un pastor, una persona en que en realidad puedas confiar, no una persona en que uno piensa que
le puedes contar las cosas y lamentablemente más adelante esa persona va a estar utilizando esas cosas en contra tuya. Porque todo eso yo he vivido. Entonces es bueno tener a alguien que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a rechazar las cosas que son malas. ¿Por qué? Como le digo, porque si nos van a decir que no, es que es bien frío y que no se le puede hablar y que es muy serio y que es mejor que digan todo eso porque más adelante se van a acostumbrar a no estar uno hablando y jugando y diciendo cosas en doble sentido y porque las cosas en doble sentido llevan a un doble sentido. Tarde que temprano a un doble sentido llegan y ese sentido pues no está bien, ¿no? Dice, huye también de las personas juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En 2 Timoteo 2:22. La presión de nuestra cultura nos oprime con las obsesiones y las racionalizaciones sexuales y muchos de la iglesia que queremos como, vamos a decir que queremos como estar como en la jugada, ¿no? Como, oye, somos parte del show, entonces vamos a actuar como parte del show. Muchas veces al hacerlo de esa manera, pues lo estamos haciendo más mal. Para no ser parte de esas estadísticas, tenemos que ser hombres, esforzarnos disciplinadamente, o sea, lo más que podamos, el esfuerzo más fuerte que puedas hacer, a buscarlo, pero bueno, no lo tienes que buscar, somos hombres de verdad, somos hombres de Dios, y que ojalá que Dios nos dé la manera de verlo y la inteligencia para poder hacer todas esas cosas, pero nadie más que Dios nos la va a dar. Nadie, absolutamente nadie más. Estaba buscando yo en donde dicen que no, que busque a Dios y tal. Y digo, bueno, sí, pero en donde en la palabra dice que Dios nos ayude. Dios le dio la ayuda a José para no regarla con la señora que le echó la culpa. No me acuerdo cómo es que se llama. ¿Cómo se llama la señora, man? Ay, ¿cómo se llama? La esposa del rey o del faraón, o lo que haya sido en ese tiempo. Dice, ya lo encontré. Dice, esto fue lo que ayudó a José a rechazar las tentaciones de la esposa de Potifar. Y la señora de todas maneras lo dijo. Dijo, no, que él me hizo esto, 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 lo otro, sabiendo que no era ni verdad. No era cierto. Me imagino yo, porque él alguna vez habló con ella, le dijo a ella, fue oyente de sus dolores de cabeza, lo que tú quieras, pero el temor a Dios es lo que nos da la disciplina del temor a Dios. Nos da una guianza y una manera de ver las cosas y actuar las cosas de otro lado. Entonces, en realidad lo que yo pienso que me tocó o me habló el Señor en este pedazo del libro, porque es un libro que lleva muchos capítulos y más adelante vamos a hablar de otras cosas, de las disciplinas de un hombre piadoso. La responsabilidad moral ante los demás, la oración, corregir la mente, los límites que debemos de tener entre personas, las líneas que no debemos de imaginarias que no debemos de traspasar, la realidad de la vida, la realidad y primeramente, y lo que yo pienso que es una de las cosas más directas hacia nosotros, es el temor a Dios. Si nosotros tenemos el temor a Dios, el Señor nos va a dar iluminación de cómo sacar las cosas. Sí, la cultura nueva, la gente nueva,
La presión sí, nos va a estar empujando, nos va a estar, como le estaba diciendo yo, para ser parte del show, para ser parte de nosotros, para ser parte de la comunidad. ¡Hey, qué bueno que el hermano en la iglesia es muy buena onda y que los escucha y que esto, y se le puede hablar de esto y esto y lo otro! Pero pues no dejar pasar esa línea. Tenerle temor a Dios y esforzarse disciplinadamente para no hacer lo que es algo que yo la regué, yo lo hice mal. Chistoso, pero cierto. Como yo lo hice mal, entonces el Señor me está diciendo cómo arreglarlo, cómo hacerlo, cómo verlo de ahora en adelante, cómo pasarlo y no volver a pasar, no volver a caer en eso, sino pasarlo y dejarlo atrás y ya aprender de eso mismo. ¿Somos muy cerrados? Sí. ¿Pensamos que estamos bien todo el tiempo? Sí. Pero tenemos que aprender y saber que la iglesia evangélica contemporánea está llena de sensualidad, llena de sexo, llena de pornografía, llena de malas vibras, pero eso no es excusa para nosotros no ir a los pies del Señor y pedir ayuda de Él para que no nos deje hacer lo mismo y para que nos dé fuerzas para seguir adelante y no caer en las mismas cosas, no caer en lo mismo, pues. Dios es poderoso y es el único que nos va a sacar de eso. Entonces yo recomendaría, como dice el libro, haga una lista de las cosas que tú piensas que haces, que tienes respecto malas a la moral sexual. Hazla y esto. Mire que yo no la hice porque leyendo el Señor me dio como 10 puntos que yo hago que no debo hacer. Y por eso le digo, el Señor nos habla tan directamente, tan rectamente que nos dice, bueno, no es como muchos, ¿no? Es como una orquesta. Me dice, mire, haces esto y esto. A lo último cuando dije, no, que hagas una lista, no sé qué, la lista ya estaba sola. La lista se hizo sola y gracias solamente al poder del Señor que nos da oídos para oír y nos da ojos para mirar y poder leer lo que Él nos está diciendo y cómo nos está diciendo. Entonces, tratemos lo mejor para dejar la lujuria aparte, porque teniendo lujuria tú pierdes toda realidad. Una vez más, el diablo, el Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino nos hace olvidar de Dios por un ratito. Entonces ese ratito no debemos de dejarlo pasar. No podemos deslizarnos en cosas inmorales. Debemos de tener una cultura más abierta. Cuando yo estaba hablando hace un momento de que buscara a un varón y decirnos haga esto y haga lo otro, no es menospreciar a las mujeres o poner a las mujeres como una baja estima o lo que sea, no, sino lo mismo que decía yo, busquemos de nuestro propio sexo para poder hablar y ser abiertos en las debilidades que tenemos y poder expresarnos de las cosas que estamos haciendo mal. Y cuando lo estamos haciendo mal, entonces el Señor nos va a enseñar. Qué bueno que el hermano Ernesto está aquí. Buenas tardes, hermano. ¿Puedo hablar con él más abierto? Voy a poder hablar con un hombre, con una persona que va a la iglesia, con un hombre de Dios. Voy a poder hablar más abierto que hablar con mi esposa. De lo que sea, no necesariamente lo que está haciendo algo malo, pero sí voy a poder hablar más abiertamente. Esa es la parte que quería hablar el día de hoy. La inmoralidad predomina en nuestra cultura, pero no nos quita, no nos limita a nuestras relaciones con el Señor. No nos limita en lo más mínimo. Ya parece que me pasé más del tiempo, porque supuestamente es media hora, llevo con 45 minutos, pero esa era mi parte, es lo que quería decir. Qué bueno que hay varias personas que están oyendo la palabra
y ojalá que me digan, me hablen, me manden textos, me digan lo que hice mal, lo que hablé mal y lo que puedo arreglar y lo que me aconsejan hacer mejor. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Nadie somos mejor que nadie. Estamos hablando en la palabra, que les decía yo, la palabra nos dice qué hacer y cómo hacer. Es la palabra de nosotros. Está hablando del rey David, de una persona. Si tú ves en la Biblia, encuentras 99% de las cosas que hizo David las hizo perfectas. Ese 1% que hizo mal, le cayó, fue la decaída de él. Fue la que se le murió una hija, hablaron mal de él, salió mal, perdió un montón de cosas. Lo mismo nos pasa a nosotros. Lo mismo nos pasa a nosotros. Podemos perder tanto, tanto, tanto por una inmoralidad sexual que no es necesaria. I mean, no necesitas hacer o tener tantas cosas malas. Es increíble las maneras al hacer lo último, cuando le dije que haga una lista de cosas específicas que hizo o que hace usted, se va a dar cuenta de que las puedes corregir, las puedes evitar. Mejor palabra, no corregir, evitarlas. Evita todas cosas que no nos sirvan. Evita, lee la palabra un poquito más y la palabra nos va a decir exactamente hacia dónde irnos. Y con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Créame que lo podemos sacar. Podemos dejar las cosas atrás y dejar lo malo que tenemos, dejarlo atrás. Porque somos hombres malos que el Señor nos escogió para ser mejor, no para ser peor. Y con esto les digo que muchísimas gracias por haberme puesto atención el día de hoy y que ojalá les haya abierto o les haya dado un poco de palabra. Por lo mismo, como les digo, si no lo hice, por favor, mándenme textos, díganme y corríjanme en lo que yo haya hecho mal. Muchísimas gracias por su tiempo y no sé qué más decirle. La próxima semana le toca al hermano Jaime con otro segmento, otro capítulo que yo digo que un poco pesado. Menos mal que no me tocó a mí, porque es la disciplina del matrimonio. Y cuando hablamos de la disciplina del matrimonio, de las disciplinas de un hombre piadoso, me imagino que el libro nos va a súper enseñar a tener una vida mejor. Muchísimas gracias por su tiempo, Dios los bendiga y nos vemos en una semana con el hermano Jaime, en 2 semanas conmigo y muchísimas gracias por su tiempo. Me despido.